Abordar la lección 1.4, características de figuras semejantes, parte 1. Mencionábamos en la lección anterior que para que las figuras sean semejantes, deberían de conservar su misma forma, su misma forma. Y ahora son figuras geométricas, es decir, son polígonos, y en esencia vamos a prestarle atención a sus ángulos. Sus ángulos nos van a determinar, mientras sean iguales sus ángulos correspondientes, entonces las figuras son semejantes, no así que tengan diferente tamaño. No importa el tamaño mientras conserven la misma forma. ¿Qué nos va a garantizar la misma forma? Que los ángulos sean iguales, los ángulos correspondientes. ¿Se recuerda un poco de octavo grado de los ángulos correspondientes? Son los que están en la misma posición. Es decir, a simple vista se ve que estos dos no son semejantes, aunque parecieran tener el mismo color. Estos, aunque no tengan el mismo color, estos sí se parecen bastante. Entonces, aquí el libro lo manda a que utilice su transportador. ¿Se acuerda que en sexto grado aprendimos a usar el transportador en la línea del cero y medir el ángulo? Ahora bien, yo sé que estos dos sí son semejantes. ¿Cómo lo compruebo? Usted debe de abrir el transportador y medir este ángulo. ¿Y cuál sería su correspondiente, el que está en la misma posición? Tendría que ser A. Veamos, P es el correspondiente de D, porque está en la misma posición. Por lo tanto, deben de medir lo mismo. B es el mismo que N. Ahora bien, para ustedes ponerles a prueba la magnífica vista de gavilán que tienen, les van a querer girar la figura, y no solo porque roten la figura significa que las figuras no son semejantes. Si conservan que los ángulos correspondientes, es decir, los que están en la misma posición, tienen la misma medida, las figuras son semejantes. No así si los ángulos cambian. Aquí ellos ya encontraron las medidas, miren, 63. El correspondiente es este, no mide lo mismo, desde ahí ya no son semejantes, 68 tampoco. Este sí, miren. 63, 144, 144, 63, 63 y ángulo recto 90, 90. Este, aunque tengo uno de 90, pero como estos ángulos son diferentes, los que están en esta posición, estos no son semejantes. Los únicos semejantes son estos dos cuadriláteros, y se llaman cuadriláteros porque tienen 4 lados. Recordemos un poquito de todo. Ahora bien, vienen a usted y le proponen dos ejercicios bien sencillos. Empieza a identificarme los ángulos correspondientes. Usted me va a decir, el ángulo A es correspondiente con el ángulo F. Mire, se la han rotado la figura. ¿Tienen la misma forma? Sí. Entonces, si tienen la misma forma, son semejantes, pero los ángulos deben de ser iguales, los correspondientes. ¿Será que H es el que está en la misma posición? Entonces, usted debe de girar imaginariamente ahí la figura a manera tal de que usted vea que el ángulo con qué ángulo deben de ser iguales, ¿sí? La manera en que lo va a hacer es la siguiente, fíjese bien. Por ejemplo, usted me tiene que presentar que el ángulo A, usted le va a agregar esta como que piquito de pollo. Ángulo A es igual al ángulo, si usted cree que el ángulo A es correspondiente al ángulo E, por ejemplo. Se me ocurre, así lo va a demostrar. Y cada ángulo lo va a igualar, por ejemplo el B lo va a igualar a otro ángulo, no sé a cuál. Pero así me va a ser la conclusión, ¿sí? Así me va a ser el proceso de igualación de ángulos. El cuidado que debe de tener, repito, está en que debe de girar la figura a manera tal que esté en la misma posición y usted vea que ángulo, con qué letra de representando el ángulo, deben de ser iguales. Esa es la situación ahorita, solo es de fijarse. Eso es todo, sencillo.